Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero enseñarte con detalle el método que utilizo para mantener mi casa ordenada durante la semana. Esta técnica se basa en un mantenimiento diario de nuestro espacio. Vamos a distribuir las tareas a la necesidad de cada uno. Esta organización ayuda a evitar que el desorden se acumule y el aseo se hace mucho más fácil y rápido. ¡Comenzamos! El día lunes para mí es el día más intenso, ya que el fin de semana lo destino para otras actividades. Entonces, el lunes es mi primer día para comenzar con el aseo. Como el cloro debe quedar un rato en las superficies para que trabaje, es lo primero que vamos a hacer. Lo aplicamos en el baño WC y lavamanos. Lo dejaremos aproximadamente unos 10 minutos a que haga acción y mientras aspiramos la alfombra. Siempre mi prioridad son los pisos, porque con animalitos dentro de la casa, los pelitos y residuos de arena siempre están por todos lados. Voy a aprovechar de sacar y reciclar esta cajota de un mueble que compré. Tener lugares sin objetos acumulados hará que tu limpieza sea mucho más fácil y rápida. Por eso siempre mantengo esta área despejada de cualquier artículo. Aprovecho de pasar la aspiradora por el baño, aspirando todos los pelos que caen al cepillarme el cabello o al salir de la ducha. Luego despejo el living y comienzo a aspirar todo el piso flotante y cocina. Aquí también podemos ver que el no tener objetos debajo de los muebles facilita muchísimo el aseo. Un tip que te puedo dar es que si estás pensando en cambiar o comprarte un mueble nuevo, considera que tenga patas. Que esté en altura tiene varios beneficios, entre ellos hace que el espacio se vea más grande ya que existe un efecto visual de continuidad del piso. Y 2, hace que el aseo sea muchísimo más fácil porque no hay necesidad de mover el mueble, solo pasas por debajo. Mi piso es antiguo y ya estaba así de feito cuando llegué. Pronto me voy a cambiar, así que no existen planes de renovarlo, pero no por eso no voy a mantenerlo limpio. Debemos adaptarnos de manera positiva a trabajar con lo que tenemos y lo que no. Paso nuevamente por el baño para enjuagar lo que habíamos dejado desinfectando. Para terminar, le doy un splash de un aromatizante al WC y al lavamanos. Este rico aroma aguanta todo el día. Ahora pasamos a limpiar muebles. Cuando estoy con poco tiempo, uso estos pañitos para las superficies. Como son desechables, se hace más rápida la limpieza. Este paño lo usaré para todas las superficies de la casa. Lo enjuago cada vez que paso por un mueble nuevo. Así le saco el máximo provecho y utilidad. En el video anterior les comentaba que tener pocos objetos encima de las superficies hace que el orden sea menos caótico, y lo tengo más que comprobado en mi día a día. Así que si te interesa saber más sobre estos tips, te dejo ese video en la cajita de descripción. Ahora continuamos con el sillón. Esta funda es la que uso en mi día a día, es la guerrera. Está súper feíta, pero como mis gatos siempre se suben al sillón, prefiero mantenerla. De todas maneras, tengo otra que es exclusiva para día de visitas o momentos especiales. Pero no por eso no vamos a lavar y aspirar esta. Y te la muestro así tal cual, para que veas que lo que consumimos en redes sociales no siempre es del todo real. Y esta es mi realidad, un sillón que no es perfecto en mi día a día. Por último, pasamos a las superficies de la cocina. Boto la basura y me llevo los plásticos para el reciclaje. Ayer me compré este bonito jarro para la miel, así que aprovecharé de lavarlo y guardo la bolsa de empaque para reutilizarla. También aprovecho de guardar la loza y hacer una mini depuración. De a poquito estoy cambiando mi loza y ayer encontré estos platos de pan para complementar el juego que estoy armando. Y salen estos dos viejitos que tenía y los guardaré aparte en la caja de los objetos que saldrán de mi hogar. Despejada ya la cocina, comienzo a limpiar las superficies.
Dejo actuar los minutos correspondientes el producto desinfectante y luego el paso final de enjuague. Termino trapeando piso flotante, cocina y baño. Para el día martes vamos a limpiar la zona de la cocina. Despejamos los quemadores, sacamos restos de comida y dejamos el producto actuar. Normalmente uso vinagre para esta zona, pero no tenía en esta oportunidad, así que usé lo que había en ese momento. Mientras el producto trabaja, pasaremos al sillón para sacar pelitos acumulados. Un repaso muy rápido y nos vamos al refrigerador. Sacamos los productos en mal estado para botarlos y limpiamos con un pañito y desinfectante las superficies manchadas con alimentos y residuos. Volvemos a la cocina y comenzamos el retiro del producto y el enjuague. Para este día nos toca repaso del piso. Decidí mantenerlo de manera más simple y con esta palita recojo los residuos de la arena que dejan mis gatos. En el balcón está su arenero, entonces este rincón siempre tiene arena. Por si se preguntan por la pala y la escoba, esta la compré en IKEA. Este día tenía tiempo, así que decidí limpiar todos los bordes de la cerámica. Esto también lo hice al piso del baño. Como se tiende a ensuciar más, al igual que la cocina, sí considero que amerita el trapero cada vez que toca suelo. El día jueves me lo salté porque estuve todo el día fuera de casa. Pero quiero mostrarte que también puedes modificar el aseo a tus necesidades. No es necesario que seas una esclava del orden. El viernes parto con limpiar la zona del lavaplatos. Ojo que no puse el lavado de loza ni el ordenar la cama como ítem, porque considero que estas actividades sí o sí deben hacerse todos los días, por eso no entran en una categoría como tal. Despejo el lavaplatos y comienzo a limpiar. Aplico desinfectante para la zona de arriba y para la zona de abajo pongo este producto al que le hice una reseña en un short para que la veas si se te pasó. La aplico solo en esta parte porque este producto tiene granos como exfoliante y al usarla en lugares lisos como la cocina o el secaplatos puede dañar la superficie. Le pongo solo la boquilla de la llave para no rayarla. Las cerámicas y el horno. Dejo actuar unos minutos y comienza el enjuague. Este producto hay que limpiarlo con abundante agua, si no, luego quedan unos residuos blanquecinos. Continúo con la limpieza de superficies. Piso de la cocina con trapero y desinfectante. Como ya les mencioné, es una zona que se ensucia mucho. Este día sí utilizo la aspiradora. Como el fin de semana no suelo hacer orden, procuro que quede lo más limpio posible. Aspiramos también la alfombra por esta misma razón. Y repasamos todo el baño. La ducha tampoco la pongo en estos ítems, porque cada vez que me ducho y me lavo el pelo, aprovecho de dejar limpia la ducha al salir. Considero mucho más práctica esta técnica. No sé qué te parece a ti. Coméntenme si tienen algún truco para limpiar su ducha. Limpio el mueble que tiene patitas de gato, limpio superficies, el espejo y el baño está ok. Finalmente te dejo un tip para mantener tu casa con rico aroma por mucho tiempo. Elijo la esencia que más me gusta y le aplico a mis plantas ficticias. Como son de género, se concentra mucho más el aroma, perdurando así por muchos días. Y bueno, así es como mantengo el orden en mi hogar. Espero te sirva a ti también y que te animes a probar estas técnicas adaptándolas a tus necesidades. Recuerda que esta es una limpieza de mantenimiento y la limpieza de aseo profundo será para otro video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!